Montañeses de Nepal. Himalaya significa en sánscrito la morada de las nieves. En Nepal, la cordillera del Himalaya forma verdaderamente el techo del mundo. Aquí está el Everest, 8.848 metros, la cima más alta de este planeta. 8 de los picos de más de 8.000 metros se encuentran en Nepal. Al Everest en Nepal le llaman Sagarmatha, la cresta de los océanos. Bajo este imponente pedestal se abre un mundo donde aún los montes son dioses. Nepal Adhiraja, el único reino hindú del mundo, tiene una población de 15 millones en un territorio que es como un rectángulo de 800 kilómetros de largo y 200 de ancho, rematado al norte por el Himalaya y el Tíbet. Hasta un cuarto de Nepal se eleva sobre 3.000 metros. Al pie de las mayores montañas del planeta Tierra se extiende el extraordinario mosaico étnico de Nepal, un país donde se hablan hasta 36 lenguas y dialectos tanto de origen tibetano-birmano como indoario. Hoy, nuestro objetivo es conocer dos pueblos de montañeses de Nepal. Dos tribus que se han hecho famosas por su capacidad de adaptarse a uno de los medios más hostiles. Los Gurung del Himalaya central, que suministran la famosa soldadesca de los Gurkhas, y los Sherpas del este, que suministran los famosos equipos de apoyo de las expediciones al Himalaya. Gentes que no solo resisten, sino que gozan de una vida de altitud, no solo física. Sir Edmund Hillary, el neozelandés que conquistó el Everest en 1953 junto al Sherpa Tenzing Norgay, entendió algo más que escalar una cumbre, aunque fuera la máxima. Creo que la mayor conquista es entre el hombre y sí mismo. El hecho de que esté superado un problema técnico en el Himalaya, la Antártida o en un río es accesorio al hecho de que el hombre está tratando de superar sus miedos. Está tratando de superar sus incapacidades y usar cualquier habilidad y experiencia que tenga para alcanzar su objetivo. El gran desafío está dentro. Al final de la Segunda Gran Guerra, Nepal se abrió por fin a los extranjeros y Tíbet se cerró. El Himalaya nepalí se convirtió en el punto favorito de escaladores, montañeros y trekkers. Son quienes se encuentran en la región de Solukhumbu a los Sherpas, palabra tibetana que viene de Sher, este, y Pa, gente.
La gente del este son hoy unos 20.000 habitantes que no solo se han adaptado a una de las regiones más inhóspitas del planeta, sino a reciclar su vida conservando sus raíces tras el impacto de 5.000 turistas anuales. La ascensión más corriente empieza aquí en Lukla, cuyo aeropuerto está ya a 2.800 metros. Desde Lukla, en 2 días de camino para aclimatarse a la altitud, se llega a Nanche Bazar, a 3.400 metros. Nanche Bazar es la metrópoli Sherpa, el centro de comercio mayor y la base de partida hacia los grandes picos y las grandes soledades que aún encierra Solukhumbu más allá de la venta de souvenirs. Los Sherpas del tronco racial mongoloide siguen manteniendo una estrecha relación comercial con los tibetanos. Los viernes llegan a Nanche Bazar los tibetanos a vender leche en polvo china, sal, té y a comprar ganado, tintes, patatas secas. Los tibetanos caminan 4 o 5 días hasta Nanche, atravesando el paso de Nampa La, de 5.716 metros. Pese a los problemas políticos, las poblaciones fronterizas de Nepal y Tíbet no necesitan pasaporte para moverse por la zona. A una jornada de Namche, en la aldea Sherpa de Tame, confluyen los caminos que van al valle nepalí de Rolwalin y al paso Nampa La. Tíbet está allí al fondo, tras aquellas montañas, a unos 30 kilómetros que a veces suponen casi una semana de marcha. Los extranjeros no pueden ir ya más al norte de este pueblo, Tame, donde la gente Sherpa entiende el tibetano. También de matriz tibetana es la religión Sherpa y hasta su propio origen. A finales del 15 o principios del 16, los Sherpas llegaron al Nepal desde la región tibetana de Kham. Se ignora por qué, tal vez por motivos religiosos o por la presión de chinos o mongoles. Tibetano es también el sucha o té Sherpa, que se bate con sal y mantequilla de yak. También del Tíbet se trajeron sus 18 clanes Orru, que significa hueso. Los Sherpas creen que la madre da la sangre, Tak, y el padre el hueso, Ruwak. La pertenencia clánica es patrilineal. La esposa se integra en el clan del marido. Y con todo, la libertad es amada por los Sherpas en muchos sentidos. El adulterio se suele resolver con la pijal, una multa de 100 rupias, unas 500 pesetas. El miembro de la pareja que se quiere divorciar no tiene más que pagar el tojal, daños y perjuicios que raramente superan las 5.000 pesetas. Este es un matrimonio de Sherpas de Tame, una aldea de unos 700 habitantes. El marido, Phur Va Tenjin, trabaja como porteador en expediciones del Himalaya. Desde 1953 a 1984 murieron 116 Sherpas ayudando a los occidentales a coronar cumbres. Ya hemos acabado de cosechar las patatas. Ahora hay que cuidar de los yaks. Cuando no me sale algún trabajo de Sherpa para trekking, yo ayudo a mi mujer en nuestro campo. Antes sí que era difícil para nosotros,
Pero ahora hay algo de mejora, porque cada fin de semana hay mercado en Anché y podemos vender patatas. Y así nos apañamos, y también con nuestros 2 yaks y 3 tokyops. La indumentaria de la Sherpani, la mujer serpa, es todavía más tradicional que la del hombre. Destaca su vestido de colores de lana, el ingi. De todos modos, la influencia del trekking occidental se refleja en la ropa sherpa. Este hombre, Furba, por ejemplo, lleva pantalones, jersey y camisa que le han regalado unos montañeros. Maíz, pindalu, mijo y patata, por supuesto, son los alimentos básicos de los Sherpa que viven aquí en Tame, a 3.800 metros de altura. Maíz, pindalu, un tubérculo silvestre y correoso que se deja secar, mijo y la patata cortada en rodajas y puesta también a secar para el invierno no constituyen una dieta muy rica. Pero los Sherpas cuentan con los yaks. Y los Sherpas solo poseen prestigio con cabezas de yaks. Este bóvido se aclimata mal por debajo de los 3.500 metros. Pero en las alturas, el yak y la nak, la hembra, son básicos por su leche y mantequilla, por sus cueros y carne. Al cruce de yak y búfala lo llaman zopkyok. Este híbrido de yak sí se aclimata mejor en menos altura. Los Sherpas, que son budistas tibetanos, colocan banderas de oración en sus casas, pero también en los lomos de sus yaks. On Mani Padme Hum, viva la joya del loto. En sus caminos abundan las piedras grabadas con la misma inscripción, On Mani Padme Hum. Los montículos de Mani se pasan por la izquierda y así el camino le sirve también de plegaria. Como las banderas impresas de oraciones On Mani Padme Hum que los Sherpas ponen en los árboles y las zarzas en sus casas o en el camino que lleva al monasterio de Tame a 4.000 metros de altitud. Vamos a ascender allí. Las Mani bordean el sendero con su oración machacona, On Mani Padme Hum. En medio del camino al monasterio hay que pasar una puerta cuyo interior está decorado con pinturas de budismo tántrico. Más allá, un gran molino de oración. Los peregrinos lo giran para ganar méritos para su próxima reencarnación. El Gompa, o monasterio de Tame, es uno de los más altos del Himalaya. Encaramado en los riscos sobre el valle del río Tempo, Tame alberga una comunidad monástica de budismo tibetano de la no reformada y más antigua secta, la Nyingmapa, o de los antiguos. Se cree que fue fundada a finales del siglo VIII por Guru Rinpoche, maestro y mago, que consiguió arraigar el budismo y desterrar del Tíbet y el norte de Nepal el paganismo de los Bonpo o seguidores del Bon. Esta religión animista consideraba dioses a montes, rocas, aguas e incluía el poder de los espíritus malignos, los Srindi, los fantasmas o Norpa, las brujas, Sondim. Ya más arriba de este monasterio solo se alzan las montañas como el Tanserku de 6.500 metros, el Kusunkangi y el Kanteka o silla de caballo. Al norte, el neblinoso pico del Yat Kanche,
bajo el que se extiende el monasterio y las casas de los monjes. Suelen ser de Thame y otros pueblos cercanos, y además hijos de campesinos ricos que pueden costearles una casa cerca del templo. De forma que en el Gompa los monjes solo se reúnen para la vida ritual o para las comidas en este refectorio. Hace 300 años, el lama Sangha Dorje fundó aquí este monasterio, reconstruido luego varias veces. Fue regido por una sucesión hereditaria de lamas, porque, a diferencia de ahora, cuando los monjes son célibes, al principio solo había lamas casados, descendientes de Sangha Dorje. Pero en 1957 se interrumpió la línea hereditaria de los 14 lama che o lamas jefes y hubo que recurrir a la elección de un tulku o lama reencarnado. Nawang Shetup Tenbi Keljen es el actual Rinpoche o precioso lama reencarnado de Thame. Este hombre es la reencarnación del santo lama Nawang Sherin Tindup, que murió en 1954. Antes de reencarnarme en mí mismo había un lama llamado Nawang Sherin Tindup. A los 2 años de su muerte, yo nací en Bedin, en el valle de Rowalin. Cuando yo tenía 3 años empecé a hablar. Y empecé a decir a mi padre y a mi madre que esa no era mi casa y que Bedin no era mi pueblo. Les dije que yo pertenecía a Thame, donde se encontraba mi propio monasterio, porque yo era la reencarnación del lama de Thame, Nawang Sherin Tindup. Mis padres y las gentes de Bedin comprobaron que, en efecto, aquí había vivido ese lama. Y volvieron a Bedin llevando los objetos personales que habían pertenecido al lama muerto. Se reunieron en Bedin los lamas de Thame y la gente del pueblo. Mezclaron los objetos personales del lama muerto y otros de mi casa para que yo señalara cuáles habían pertenecido al lama Tindup. Si yo escogía con precisión sus cosas, podían averiguar si de verdad yo era su reencarnación. Y así lo hice. Y todo el mundo reconoció la verdad de mi reencarnación. El precioso reencarnado, tras estudiar 16 años budismo tibetano con su maestro, el Tushi Rinpoche de Rongbok, se hizo cargo de este monasterio, donde hay otros 2 lamas o sacerdotes y unos 50 monjes. Y resulta que el lama más anciano de Thame, que se llama Nawang, es el hijo menor del lama Tindup, de quien se reencarnó el actual abad. De forma que el actual abad, que tiene 32 años, vendría a ser como el padre del lama más viejo, que tiene 70 años. La vida monástica en Thame transcurre a menudo entre la niebla. Ya no llegan aquí los afanes del mundo. El valle de Thame también se llena de niebla, mientras lamas y monjes se perfeccionan para ellos y para los demás, tratando de mejorar e incluso de romper el ciclo de las reencarnaciones. Normalmente la espera entre la muerte y el nuevo nacimiento es de 49 días, aunque a veces los santos pueden acortar esa espera y pasar de una vida a otra en 3 o 4 días a lo sumo. La gente corriente lo que más teme es que su mala conducta les haga reencarnarse en animales, por ejemplo en un perro.
Un monje toca la caracola, que significa la promulgación del Dharma o preceptos de Buda. Su hélice interior sugiere la eterna renovación del universo, siempre nueva y distinta. Convocados por la caracola, en el gompa los monjes rezan de día y de noche. Cantan sus mantras. De repente, los dunchen o cuernos telescópicos con sus notas bajas y las sencillas frases musicales de los gyalins o boes se juntan con los tambores y las campanillas. Estalla una tempestad serena. Las fuerzas cósmicas del universo y las energías del individuo forman parte del mundo. A veces tocan krangling, trompetas hechas con hueso humano. También los libros y las pinturas sagradas hablan de esas energías globales, aunque nadie levita en Thame ni viaja por la tierra a la velocidad del viento. Pero todo gira, desde el molino de oraciones de la entrada hasta los mantras que se repiten Om Mani Padme Hum, intensificando la insignificancia de poseer un solo ego para toda la vida. Los monjes retocan sus disfraces y los torma, su comida votiva, unos conos de pasta de harina. Es por mayo cuando en Thame se produce un salto en el tiempo. Por las tardes, en la plaza del templo, los monjes ensayan sus bailes con destino al Mani Rindu, un festival para enaltecer la victoria del budismo sobre la vieja religión pagana del Bon, para liberar a la región de Khumbu de sus diablos, para bendecir a los Sherpas en su actual reencarnación. Van a durar las danzas. El monasterio de Thame se va llenando de familias sherpas de la región. En torno al templo se monta un pequeño bazar. El joven abad preside los actos del Mani Rindu. El viejo abad, su teórico hijo, le sigue en el escalafón. Pero el trono principal lo ocupa una foto del Tushi Rinpoche, que vive en Solu. Es una de las 4 grandes jerarquías del budismo tibetano, junto al Yetal Rinpoche, el Tenjin Rinpoche y el Khensi Rinpoche, todos bajo el Dalai Lama, que está por encima de todas las sectas. Un participante preferente es también el Lama Tenzin Abad de Kerok, un monasterio al norte de Thame muy favorecido por el rey de Nepal, que es la encarnación hinduista de Vishnu. Los Sherpas acuden con unción y en masa a que se les bendiga en una ocasión tan señalada como el Mani Rindu. Ya son más de 3 horas las que está durando el Guang, la ceremonia de bendición que el Gran Lama del monasterio de Thame imparte a cientos y cientos de Sherpas de estos valles. Mani significa joya. Es parte del mantra grabado en piedras y banderas y recitado sin cesar. Rindu en Sherpa o Rildup en tibetano es el nombre de unas píldoras de arroz rojas que el Rinpoche reparte al pueblo. Junto al agua bendita, tú y la bendición personal, el abad y los lamas transmiten ese deseo de longevidad a su pueblo, lo cual puede parecer engañoso considerando su fe en la reencarnación, pero no es longevidad física lo que buscan los Sherpas.
Aquí se pretende ir más allá de la superficial identidad del ego que enmascara la auténtica fuente de vida sin principio ni fin. La inmortalidad es la mayor larga vida posible. Pero entre tanto, los Sherpas dan sus donativos a los monjes porque hay que vivir también ahora, en este mundo. Sigue ardiendo el enebro ritual en Thame. Tras la procesión inaugural, se van a producir hasta 20 danzas que se inician con esta de la libación dorada en torno de Zurra Ragrian, protector del budismo tántrico y de la región de Khumbu. Los monjes ofrendan sus cálices llenos de chang, cerveza de arroz. Este otro baile de máscaras es de los Jinpa o guardianes de las 4 puertas o 4 puntos cardinales. Son dioses masculinos las máscaras roja y verde, femeninos la amarilla y la blanca. Los primeros simbolizan la búsqueda de la iluminación, las segundas la sabiduría. La unión de ambos principios activo y pasivo lleva a alcanzar el bien absoluto. Esta otra danza rememora a Padmasambhava, o el Guru Rinpoche, el vencedor de los demonios, enemigos de la predicación del budismo en el Tíbet y norte de Nepal. No solo los venció, sino que con sus poderes mágicos los convirtió en defensores de la nueva fe. En Thame se celebran estas fiestas desde 1950. Son un desarrollo de las danzas Cham, una parte importante del ritual tibetano. A los espectadores no les llega toda la complejidad de significados y detalles, pero emerge claramente la idea de la lucha entre el bien y el mal, y la idea de la hegemonía del budismo sobre el Bon. Hoy la alianza de los lamas con el pueblo se ratifica. El pueblo ofrece sus donativos. El monasterio ofrece su comida sagrada al pueblo. A veces el cariz de algunas danzas como esta Durdak o de los señores del cementerio evoca los autos sacramentales europeos. Estos chitipatis o esqueletos humanos antes fueron malos espíritus. Ya fueron vencidos por el budismo y ahora ayudan a los humanos contra todos los destructores de muerte. El mayor enemigo es el demonio simbolizado con esta marioneta, Psangba, tirada al suelo en la danza macabra. Otras veces, las escenas suponen un interludio cómico, como en esta Mitse Ring. Un viejo sabio budista se cree que encarna a Hua Shang, fundador de la secta Chan, se ha apartado de la recta vía y empieza a tropezar en todos los sentidos, ganándose la mofa popular. Solo durante el Mani Rindu, los monjes lucen estos fastuosos ropajes de colores azul, amarillo y rojo, de sedas y brocados. Y se ponen los sombreros rematados con una cresta o triratna, que significa las 3 gemas del budismo, es decir, el propio Buda, la doctrina y la orden monástica. Sobre todos, vela el precioso reencarnado que lleva camino de convertirse además en un bodhisattva, es decir, en uno de esos santos vivientes del budismo que aplazan su propia liberación para ayudar a los otros aún atados por el espectro del ego.
Aquí el padre es el joven y el hijo es el viejo. Los gurún viven en las laderas y valles al sur de la cordillera del Annapurna, en el centro oeste de Nepal. Sobre Siklis destaca la cumbre del Annapurna 2 de 7.937 metros y el Namgyum, que da nombre a uno de los dos distritos gurún, Lamjung y Kaski. Los gurún son una tribu de unos 300.000 individuos de tronco racial mongoloide, más sometidos que los serpas a la influencia de la cultura y la religión hinduista, pese a su raíz cultural que es también de origen tibetano. Junto a los Magar y Khas formaron los ejércitos Gurkha del rey Prithvi Narayan Shah, que unificó el Nepal a finales del 18. Al amanecer vamos a iniciar nuestra marcha a la región gurún. Hoy vamos a subir desde el lago de Pokhara hasta Siklis, en los valles del Annapurna, para ver la vida cotidiana de un pueblo gurún. So, Sambu, we arrived to the river Madi, no? Yeah, we are in just after one day's trek. We are just right. Nos guía en este camino siempre ascendente Sambu Tamang, de la tribu Tamang. Sambu es el único nepalí no sherpa que ha coronado el Everest, concretamente 2 veces, en 1973 con una expedición italiana y en 1985 con una expedición española de Cataluña. So we are going tomorrow. It takes 18 kilometers or 15 to 18 kilometers from here. It takes 8 hours or 7 hours. But after 3 hours we have to climb up to get in proper Gurung village. A menudo cruzamos puentes colgantes y abajo dejamos el fragoroso río Madi. Nos dirigimos a uno de los mayores pueblos del distrito gurún de Kaski, Siklis, de 4.500 habitantes. No es desde luego el Shangri-La que describió en 1933 James Hilton en su novela Horizonte Perdido. Pero a este pueblo de Siklis solo se llega a través de un empinado camino de piedras que asciende 2.200 metros. Y por supuesto no hay otra luz que la del sol y sus reflejos en la cordillera del Annapurna. O que la más preocupante luz de los fuegos, a veces intencionados. Los fuegos son, junto a la tala intensiva de madera, uno de los grandes problemas para la conservación de los bosques del Himalaya. No solo se pierden árboles, sino que también el suelo se erosiona. El cultivo en terrazas cada vez más altas y la superpoblación rematan el último sueño de un Shangri-La intacto. Con todo, siempre hay otras luces. En Siklis, el sol rebota sobre los tejados de calamina. Son de introducción moderna y evidencian que este pueblo tiene mejores ingresos que en otras partes de Nepal, donde la renta per cápita al año es de unas 25.000 pesetas. Aquí aún muchos jóvenes engrosan las filas de los 3 batallones británicos de Gurkhas y los 6 regimientos de Indian Gurkha Rifles. Pasé 26 años en el ejército indio. Hace 3 años me retiré. Cuando era joven prefería el ejército, pero ahora que soy viejo prefiero trabajar en el campo. Tengo 10 ropani, media hectárea mía. Los Redcoats ingleses quedaron impresionados por la fiereza de sus antiguos enemigos, los Gurkha, y los reclutaron a partir de 1886. Eso cambió la vida de estos valles al pie de la Annapurna.
En 1987 el ejército británico pasaba pensiones a 15.500 gurkas reclutados desde 1948. A tenor de 324 libras anuales significa pensiones por 5 millones, que más los salarios de los 8.200 soldados gurkas en activo llegan a 10 millones de libras anuales, unos 2.000 millones de pesetas. Por eso se pueden permitir duraderos techos de hierro colado en vez de los temporales y antiguos de paja y madera. Pero en Siklis la actividad marcial no ha acabado con la actividad agrícola y ganadera. Los gurún practican un sistema de trabajo colectivo, el nogar. Se juntan en el pueblo para hacer, como ahora estas mujeres, diversas faenas: escardar, sembrar, arar, cosechar, en 3 ocasiones, cuando el arroz, el maíz y la cebada. Las mujeres visten una farilla, un sari de influencia hindú, y se perforan el tabique nasal para ponerse un adorno, el yanke bulake, o anillo de nariz. Hasta que no se perfora la nariz, nadie le acepta a una chica gurún agua para beber. También algunas gurún llevan lajure pulli, o adornos que les atraviesan la oreja. Los gurún reúnen sus ovejas, unas 12 por familia, unas 200 o 300 por pueblo, en grandes rebaños que llevan a los pastos de las montañas de abril a septiembre. Los gurún siempre se han distinguido por sus cuchillos, los kukri. Este herrero, Maiti Lal, no pertenece a la tribu gurún, sino a una casta baja hindú, la Visukarma o Sudra. Maiti Lal forja estos cuchillos que vende a unas 300 pesetas, con los que se hizo famosa y sangrienta la marcialidad de los gurkas, aunque también le sirven como herramienta cotidiana. Los gurún, pese a no ser estrictos hindúes, se asimilan a la casta Vaisya de campesinos y comerciantes. El vestido masculino del gurún incluye una especie de chaleco con alforjas, el bangra, recabado de un tejido de ney, de ortigas. El renga, o tejido de ortigas, habla también de la aspereza de la vida montañesa. Estoy pelando ortigas. Esta es la manera como pelamos los tallos de ortigas. Luego reunimos bastantes y los dejamos a secar. Después de que se sequen, hay que cocer las ortigas en agua con cenizas. Entonces se saca la fibra. Y después de eso, se frota con cáscara de arroz. Y hay que golpear las ortigas con un martillo. Kukris, ortigas, abejas. Los gurún viven en un mundo punzante.
Cuando llega la luna llena de abril, los gurún se disponen a cazar la miel. Hoy han venido aquí al Saktiu Pro, al acantilado del arroyo Saktiu. Esta es la pared cortada del Saktiu Bir o Saktiu Pro, que en gurún significa acantilado o aún mejor farallón. Cae en picado por 170 metros. A unos 20 metros de la cima, las abejas silvestres han colgado sus panales con forma de media luna. Actualmente, solo en muy raras ocasiones, los gurún organizan una batida de caza de miel. De nuevo se trata de un trabajo colectivo, aunque el protagonista indiscutible va a ser este hombre, Sher Bahadur Gurung. Bebe unas gotas de chang, cerveza de arroz, para animarse. ¿Acaso siente miedo Sher Bahadur Gurung? De todos modos, Sher Bahadur, antes de bajar a la colmena feroz, realiza una puja, una ofrenda al espíritu del farallón del Saktiu. Echa granos de arroz al aire para propiciar el espíritu. Paiku es la divinidad protectora de su aldea, Tating, agarrada como una colmena en las montañas. Y en Saktiu Pro, que pertenece al término de este pueblo, Taitung, se venera a Paimokyu, a Kasakti, a Sadau y sobre todo a Dotiko, un dios para las dos estaciones, la seca y la del monzón, para que las cosechas sean abundantes. O para que la miel cunda. Hoy se juntan hasta una veintena de pueblerinos de la zona de Taitung y Parche. Todos ayudan porque van a participar del fruto de esta caza milenaria. Hay que preparar ramajes para hogueras cuyo humo ahuyente los enjambres de miles de abejas enfurecidas. Sher Bahadur se ha vestido con una cazadora de camuflaje y un pasamontañas. Por una escala de fibras de bambú de unos 50 metros, Sher Bahadur va a ir a una guerra muy especial. Millares de abejas del tipo Apis laboriosa, las mayores en tamaño, 20 milímetros de longitud, no van a aceptar de buen grado el ataque de los gurung. Sher Bahadur tiene 25 años y ahora trabaja como agricultor. Hasta su matrimonio en 1988 se dedicaba más regularmente a la caza de miel, pero de acuerdo con su esposa ya no lo hace sino en muy contadas ocasiones. Además piensa, como buen budista, que en una caza de miel se matan demasiadas abejas y larvas. Así, Sher Bahadur, que podría haber sido un militar como tantos otros gurún,
no se ha lanzado al vacío con el famoso grito de guerra de los Gurkhas, Gurkali Arjo, los Gurkhas os caemos encima, sino con mucha concentración y cuidado. Cualquier movimiento en falso le haría despeñar. Ser Bahadur Gurung, el lanzarote Gurkha, sitúa en la punta de su lanza de bambú un manojo de hojas encendidas para atacar las medias lunas de los panales. Pero el viento hoy no sopla en la dirección necesaria para ahuyentar a los enjambres. Ser Bahadur tiene que bajar para preparar mejor su humeón. Se para en un saledizo para atar mejor las hojas prendidas. Iza de nuevo el humeón de ramas verdes. Ahora el viento sí sopla en la dirección apropiada para que Ser Bahadur pueda cazar. Ser Bahadur falla en sus primeros pinchazos. Algunos panales se despeñan por 150 metros hasta estrellarse en las rocas del río Saktiu. Allí también hay gente esperando esa eventualidad y ese primer botín. Pero cuando Ser Bahadur consigue ya que el manojo de hojas de su humeón haya ardido bien, empieza el definitivo ataque a las colmenas. Estalla la guerra. Entre el humo y los lanzazos, los enjambres de abejas despavoridas zumban en torno a Ser Bahadur. Empieza la gran cosecha, igual que en el Paleolítico Superior hace 12.000 años. En los valles de la Annapurna, la historia del hombre y su ardua subsistencia no ha variado tampoco mucho.
Ya llegan los primeros cestos rebosantes de miel a la cima de la escarpa. Cada cesta entre cera y miel pesa unos 30 kilos. Esta va a ser miel buena y dorada. Se oscurece si no se cata en el tiempo justo, ahora, tras la luna llena de abril. Otras veces la miel puede ser tóxica si las abejas han libado ciertas flores, como algunas variedades de rododendro. Sher Bahadur llega en buen estado a la cima de la escarpa tras 4 horas seguidas de caza. Se bebe ahora un largo trago de chang, de cerveza. Sher Bahadur confiesa que ahora se siente muy cansado, pero que no le han picado apenas las abejas. Y eso que iba descalzo y con la única protección de un pasamontañas. No todos pueden decir lo mismo. Entre los compañeros del cazador las abejas han picado a placer. De todos modos, los gurung, un día tan propicio como hoy, no se preocupan mucho de sus picaduras ni se sienten divididos en sus char yat o 4 clanes que componen una aristocracia respecto a los ora yat o 16 clanes de más comunes mortales. Hoy todos son iguales ante los aguijones. Ahora filtran la miel de la escarpa de una forma rudimentaria. Pero también se van a comer en una especie de sopa picante las larvas de los panales. Y por supuesto van a aprovechar la miel. Se meten en la boca trozos de panal con las celdillas rebosantes y escupen la cera. Se van a dividir luego el botín de caza por partes proporcionales al esfuerzo. Pero el caso es que a Sher Bahadur no le va a tocar más que esa última cantarilla. Pero por lo menos su puya, su ofrenda al espíritu de Shaktiu, ha funcionado. A Sher Bahadur no le han picado las abejas, aunque es muy probable que no vuelva jamás a matarlas.